aplicación que te conecta con especialistas de la salud y donde puedes comprar servicios médicos. El día de hoy descubrirás cómo puedes avanzar ante aquello del duelo, de las despedidas. Te invito a quedarte hasta el final porque vas a descubrir 3 cosas que pueden empeorar tu duelo. Para ello nos acompaña aquí en Salud Vitale nuestra especialista, psicóloga clínica, magíster en orientación en sexología, con diplomado en resolución de conflicto, la licenciada Nelimar Pepe. Bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer dar esta entrevista. Bien, y a todas las personas que nos están escuchando, un saludo. Y bueno, sí, yo soy Nelimar Pepe, es mi nombre, y soy psicólogo, pues dispuesta a responder todas las preguntas que me hagas el día de hoy. Una de nuestras mejores especialistas que pueden ver a través de Gracias. www.saludvitale.com. Te recuerdo que puedes suscribirte y activar las notificaciones para recordarte cuando tengamos un nuevo video para ti. Licenciada, hemos visto el proceso del duelo de muchas formas, cuando despedimos tal vez a un ser querido, cuando tal vez nos vamos del país, cuando sé que no voy a conectarme otra vez con aquella pareja donde tuve muchísimos años y recuerdos, y es un dolor indescriptible, es algo que no se puede darle forma, pero realmente, según su especialidad en psicología, ¿qué nos dicen? ¿Qué es el duelo? Ok, bueno, como lo acabas de decir, se puede manifestar por cualquier cambio, bien sea pérdida del trabajo, pérdida de algún familiar, porque se acabó una relación, porque me estoy despidiendo de un país o porque hay un cambio en mi vida. Por ejemplo, últimamente se ha visto mucho el duelo o depresión post pandemia, bien, Oh. aunque seguimos con la pandemia, pero yo lo llamaría post confinamiento. Todo esto nos dejó un aprendizaje a cada uno de nosotros, unos pues de alguna manera lo han manifestado diferente a otras personas, bien, cada quien lo vive a su manera, pero a cada uno nos dejó un poco, como les digo yo a mis pacientes, pues un poco diferentes a como éramos antes, ¿no? Pensamos de manera diferente, actuamos de manera diferente y pensamos y analizamos cierta parte de la población, no todos, pero sí cierta parte de la población pensamos y analizamos de manera muy distinta a como veníamos haciéndolo eh, antes de toda esta situación, ¿no? Entonces, psicológicamente hablando, el duelo es básicamente lo que nosotros como humanos sentimos y manifestamos ante algún cambio. Bien, cuando ocurre un cambio en nuestras vidas y que sentimos ese como que malestar o esa dificultad a volver a adaptarnos a lo que es algo diferente a como veníamos trabajando, como veníamos simple y llanamente llevando una cotidianidad, pues este cambio genera cierto malestar. Malestar para algunos, pero no hay que dejar a un lado que hay algunas personas que lo manifiestan de manera diferente. No sé si algunas de las personas que nos están viendo, de los pacientes de ustedes, y nos está viendo, pues que han visto muchas veces cuando entramos a las redes y vemos, mira, la depresión no solamente se ve en una cara triste, porque también podemos ver deprimido a una persona que sale todos los días, que sonríe a cada rato. Entonces, por eso es que es muy importante saber cómo lo está manifestando cada quien dentro de su vida como tal, y Claro. dentro de su cotidianidad. Es porque hay personas que, vuelvo y repito, lo manifiestan de maneras muy diferentes a otras personas. Hay personas que por evadir no les gusta hablar del tema o no les gusta mostrarse débil ante otras personas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que sucede todo lo contrario. ¿Sí? Por eso es que muchas veces vemos a personas de pronto en funerales, sí, de familiares y que se están riendo y que están como si nada, puede que estén dentro de un proceso de shock, que es una de las etapas también del duelo. Bien, pasamos por una etapa de shock, que es la etapa de negación, donde yo estoy totalmente negada o negado a lo que está sucediendo. Y entonces son varias etapas del duelo y muchas personas las pasa de manera diferente. Bien, o sea, no hay un orden, ¿bien? Aunque vas a conseguir en muchos libros, vas a conseguir por internet que primero viene la negación, después viene la etapa de rabia, después viene la culpa,
Cuando vamos a la práctica es totalmente diferente. Cada quien lo vive a su manera, según su personalidad y según cómo se va manifestando el día a día para esta persona. Bien, por eso es que muchas veces yo le digo a los pacientes que hay días en que se van a sentir revueltos y eso es normal y natural dentro de un proceso de duelo. Bien, revueltos llamo yo a que un día te vas a sentir que de repente en la mañana estás feliz, estás con ánimo, después al mediodía viene el bajón porque te sientes con rabia, con tristeza, o de pronto estás en negación y te vas a una fiesta cuando el día anterior terminaste con tu pareja de toda la vida, ¿bien? Entonces ese día estás revuelto o revuelta porque estás manifestando, entonces el duelo durante ese día donde se te están presentando, donde tú estás manifestando todas las etapas en un día. Bien, o puedes manifestar todas las etapas en un mes o en una semana. O sea, no hay una fecha como tal determinada de cómo cada quien va a presentar o va a manifestar cada etapa del duelo. Pero sí, es muy importante, sí se dice que sí, estamos durante 6 meses manifestando, sintiendo estas etapas, bien, durante más de 6 meses, se puede estar hablando de un duelo patológico, que ya tiene que ser tratado por especialistas. ¿Ves? Ya ahí es cuando vemos, bueno, no sé si me estoy adelantando a las preguntas que me vas a hacer, tú me tienes que decir stop porque yo me voy. En serio, yo me quedo aquí que, bueno, dígame más porque yo voy anotando. Bueno, licenciada, Sí, a ver, me parece importante y de verdad muy interesante que sea el cambio de algo, sea el duelo. Para mí siempre eran las despedidas y el cierre de ciclos, pero dolorosos. Entonces, nadie nos habla tal vez cuando pasamos de la universidad o de bachillerato a la universidad o de la universidad a la etapa profesional, que estás cerrando una etapa, hay a la un vida cambio adulta. a la vida adulta, o cuando cumples 18 años, yo recuerdo que a mí me dio una crisis, yo decía, yo no quiero crecer, yo no quiero crecer, y a nadie, yo todo el mundo feliz, emperifollado, yendo ¿Y quién va a querer? sí, todos yendo a una rumba, a disfrutar a una fiesta porque tenían la mayoría de edad. No nos hablan de que esos cambios llegan a ser algunos duelos. Incluso he visto cuando hacen fiestas de divorcios. Y yo digo, Ajá. wow, bueno, debe ser que ya pasó un proceso. Y dijo, ok, aquí fue la fiesta. Sí, ya son modismos y bueno, la vida está en un constante cambio y hay que adaptarse, como le digo yo muchas veces a colegas cuando hablo con ellos, con ellas, porque, por ejemplo, cuando yo estudié, te estoy hablando de hace como 10 años, yo creo que más de 10 años, Tiene más de 13 estudié años. Tiene usted más de de, 13 años de calla, experiencia, calla, déjeme calla, decirle. mentira, mentira, con Aquí orgullo, estoy, de verdad claro. que sí. Pero sí me acuerdo que cuando yo estudié el magíster en sexología, me gradué y de una vez empecé a estudiarlo, y nosotros veíamos, y este ejemplo me encanta mucho cuando estoy reunida con colegas a hablarlo, porque qué fuerte cómo ha cambiado todo durante todos estos años, porque nosotros veíamos que solamente existían 3 orientaciones sexuales, ¿no? Que era la homosexualidad, la bisexualidad y la heterosexualidad. ¿Sí? Ahora cuando hablo con mis pacientes, por eso es que yo muchas veces aprendo más de ellos, me hablan de la pansexualidad, me hablan del no binario, y todo es válido. ¿Bien? O sea, me hablan de diferentes, ya es una gama, ya se trabaja una gama bastante amplia de identidad, de bastante amplia de orientación sexual, ¿bien? Y yo te estoy hablando solamente del ámbito sexual. O sea, ya Claro. en la psicología, bueno, y en la medicina, bueno, también, ¿no? Entonces, todo está en constante cambio y tenemos que adaptarnos a cada cambio, ¿no? A cada cambio que se va manifestando. Entonces, esto es muy importante también porque esto nos demuestra que somos seres totalmente diversos, ¿bien? Entonces, al demostrarnos esto, que somos seres totalmente diversos, también nos demuestra que cada uno vive su etapa a su manera, ¿bien? Entonces, lo que para ti puede, no sé, parecer lo más tonto, de repente para mí puede parecer lo más sagrado y me va a doler más que a ti. Y así es, y de eso se trata. ¿Bien? O sea, lo que de repente para ti puede ser, bueno, la despedida, el divorcio, vamos a hacer una fiesta porque me voy a divorciar, de repente para otra persona puede ser, ¿cómo vas a hacer una fiesta si te estás divorciando? Si a raíz del divorcio es que luego viene el duelo, viene la depresión, viene, que va a venir,
Bien, porque surge un cambio, porque tú puedes hacer una fiesta, pero ya después, cuando vas a la realidad, cuando viene el bajón, viene la normalidad, como tal cual como cuando vamos a una discoteca y la pasamos bien, bueno, cuando íbamos, yo en mi caso, la pasábamos bien, ya al otro día era como que el bajón, la normalidad. O sea, ayer estaba también rodeada de tanta gente, rodeada de tantas personas y ¡puf! Ahora llego a Claro, casa, todo solo, todo, ¿ves? Pasa lo mismo también. Puede que tú hagas una fiesta, pero ya luego cuando vayas a, mira, ahora esta es mi nueva vida, esta es la nueva oportunidad que me está dando la vida de reencontrarme conmigo, reencontrarme con lo que yo era antes de estar casada o casado, ¿bien? Entonces, de reencontrarme con mi esencia, qué es lo que tengo que hacer, ahora qué es lo que hace una persona que vive sola y que ha decidido divorciarse. Es como un volver a empezar, es un empezar de cero, ¿bien? claro. Y es normal que también viva la etapa del duelo, aunque sea la persona que haya tomado la decisión de divorciarse. Claro. Cuando esto ocurre, muchas veces esta persona ya ha vivido el duelo, ¿ve? A su manera. Ujú. Es que cuando es la persona que toma, bueno, ya no fuimos a duelo No, por fuimos a duelo de separación. pareja por separación, pero Sí, sí, incluso en las sí, separaciones hablan mucho los psicólogos que viven el duelo dentro de la relación. eso, a eso voy, sí. Muchas veces cuando esto ocurre, o sea, cuando es la persona que toma la decisión de divorciarse, puede que ya esta persona haya vivido su duelo dentro de la relación, ¿ve? Que es el típico caso, o uno de los típicos casos, porque bueno, son muchísimos casos, ¿no? Lo que pueden derivar a una separación, la ruptura como tal, pero uno de los casos es que de repente, pues la persona ha vivido infidelidad por parte de su pareja, ha vivido maltratos, ya es una relación totalmente que no se sostiene, insostenible. Entonces ya todo ese proceso que ha venido viviendo, dentro de ese proceso ha venido también manifestando las etapas de duelo, decepción, tristeza, culpabilidad, negación, bien, rabia, ira, hasta que llega el punto y dice, mira, ya, yo no voy Ok. a seguir en esta relación, pero ya ha vivido todas las etapas. Muy ¿Ve? bien, licenciada, Es lo más común. ¿en cuánto tiempo? Porque siempre llegamos a nuestro terapeuta así, ¿en cuánto tiempo voy a superar el duelo? Dígame en cuánto tiempo Sí, sí, uno sí, se quita ese sí, esa es dolor. Ya, esa es la ya me fui pregunta, del sí. país, ya terminé ya salí de la profesión, me gradué, Ajá. ya terminé la pareja, murió un familiar. Dígame cuándo voy a dejar de sentir este dolor. Cuando la vida pare, para. Ok, Me refiero al stock de la vida. A ver, no dolor, bien, porque tampoco me gusta, a mí no me gusta llamarlo dolor, pero sí es una etapa que va a estar presente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la vida es unión y separación. ok, Bien, hoy estamos aquí, lo disfrutamos. O sea, como le digo yo a mis pacientes, siempre estamos en constante movimiento, así como cuando tú ves en el electrocardiograma que están rayitas arriba, rayitas abajo, rayitas arriba. Esa es la vida. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces estamos ahí normalitos, bien. Entonces, por eso es que suena cliché, pero hay que disfrutar cada momento, porque no sabemos cuándo va a venir un momento que nos deja paralizados, un momento que es fuerte, que es doloroso, que es triste y que hay que atender. Esto es muy importante, que hay que atender. ¿Ves? muy Así bien. como atendemos la ¿De, felicidad. de qué Sí. manera, disculpe, licenciada, de qué manera Ujú. puedo atender el duelo? A ese punto voy, ¿eh? Que hay que atender, porque así como, bueno, hay un error de concepto en la sociedad cuando hablamos de tristeza, ¿no? Porque si te fijas, cuando vamos caminando por la calle y vemos personas sonriendo, nos parece normal y seguimos, pero cuando vemos a alguien llorando, es como que, ay, pobrecito, nos paralizamos y muchas veces nos detenemos y mira, pero no llores, pero ¿por qué lloras? Pero, ya va, espérate, es la expresión natural de la tristeza, de algún dolor que esté pasando, alguna situación fuerte que pues la persona tiene que manifestarlo mediante el llanto, mediante llorar, ¿por qué no? Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que cada emoción hay que atenderla, ¿bien? Cuando se está en el duelo y se está dentro de la negación,
hay que tener mucho cuidado. Por eso es que si las personas nos están escuchando y se sienten identificados, que están en negación porque sienten que se separaron, que vivieron un cambio y que la vida misma los llevó a no atender esta emoción, porque sucede. Yo, por ejemplo, cuando me fui a España, hoy estoy hablando ya de mi vida personal, pero también lo he visto en mis pacientes, porque atiendo muchos pacientes por migración, duelos por migración. Cuando van a otro país, bueno, por la situación que está viviendo nuestro país, ¿no? Cuando van a otro país, se encuentran con una cultura diferente, con que tienen que buscar trabajo, con que tienen que buscar dónde vivir, con que tienen que atender otras necesidades, y entonces prácticamente no les da el tiempo ni la vida para atender que también están pasando por un duelo por cambio. Entonces, a lo que iba, que hay que prestar mucha atención cuando se está mucho tiempo dentro de la negación y no se está atendiendo el duelo. Bien, esto Claro. sucede para cualquier tipo de duelo, duelo por separación, duelo por muerte de algún familiar o ser querido, duelo por algún cambio, porque cambié de país, porque cambié de trabajo, porque cuando no es atendido, o sea, cuando no se presta atención, cuando está mucho tiempo en negación, hay que prestar atención porque se puede ir acumulando. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no se presta atención, la atención necesaria, no atendemos esta emoción que está allí y se va acumulando, puede luego desencadenarse en ataques de pánico, ataques de Wow. ansiedad, ¿bien? O una depresión mayor. Entonces, allí es cuando decimos, no, pero es que yo no era así, de repente de la noche a la mañana, pues empiezo a sudorar, de repente de la noche a la mañana siento una presión en el pecho y no sé por qué es. Claro, es esa emoción y es el cuerpo hablándote, necesito por favor que me atiendas. Como cuando sentimos hambre, cuando sentimos sed, tenemos que atender esa necesidad biológica, fisiológica, también tenemos que atender la necesidad psicológica. ¿Ves? Ya es cuando el cuerpo te dice, mira, no aguanto más, no soporto más. Por eso es que muchos de los pacientes que yo atiendo por migración, por duelo por migración, tienen ataques de pánico, tienen ataques de ansiedad, presentan, porque es el mismo, vuelvo y repito, el mismo cuerpo pidiéndote, por favor, atiende esta emoción. Así es que cuando vemos que pasamos por un momento fuerte y por X situación de la vida tenías que atender otras necesidades, tenías que atender otras prioridades y no le diste el espacio suficiente a esa emoción, pilas, o si eres familiar o si estás cerca de una persona que tú dices, yo nunca te vi llorando, yo nunca vi a mi amiga llorando por la muerte de su mamá, o yo nunca vi, no, de repente no llorando, sino expresándose, que tú digas, mira, está viviendo su etapa de duelo, pero no, nunca vi viviendo la etapa de duelo a esta persona. Bien, entonces, es muy importante acercarse, o sea, que haya un acercamiento, recomendarle ir a un especialista, o lo que le funcione a cada quien, porque a mí no me gusta ser psicólogo fanática de que lo que funciona es la psicología y más nada, o la psiquiatría y más nada. No, hay personas que les funciona perfectamente la meditación, hay personas que les funciona perfectamente la religión, y eso está bien. Hay personas que les funciona perfectamente ir a hacer yoga, ir a hacer ejercicio, y es una manera que tú estás drenando esa emoción. Te vas a correr, te vas a hacer... Yo siempre les digo a mis pacientes que sean ellos quienes escojan de qué manera se sienten cómodos expresándose. Es que ellos sientan de esta manera, yo siento que dreno. De esta manera, aquí en la caminadora o aquí trotando, yo siento que dreno. O aquí pintando, aquí dibujando, mira, bailando, yo siento que dreno todo y dejo todo allí. Me encanta. ¿Ves? Porque estás expresando todo. Y ahí es donde yo en mis terapias recomiendo. Bueno, entonces si tú dejas todo allí, déjame a ese hombre ahí, déjame a esa mujer ahí, déjame a ese Wow. duelo ahí. ¿Ves? Incluso, bueno, voy a Déjame, hacer siente, ejercicio, voy a trotar para dejar a esa persona allí, para ir déjame, haciendo el duelo, o sea, como con intención ve ir realizando las despidiéndote. acciones que nos Eso, dejen hacerlo olvidarnos. Bueno, muy olvidarnos bien, como no, una despedirnos. despedirnos, sí, una visualización. ¿Ves? Yo voy a visualizar que yo estoy dejando esto aquí. ¿Ves? O sea, Qué voy aquí a bonito. visualizarme, ¿ves? Hacerlo consciente, Claro, dejando esto aquí, coloreando y escribiendo. Uf, ujú, funciona muchísimo, porque muchas veces, y esto tiene mucho que ver con muchas veces el meme que vemos, ¿no? De que están todas las emociones aquí enredadas, vas al psicólogo y se van desenredando, ¿ves? Vas como que claro, desatando ese nudo. Pasa lo mismo cuando escribes, porque te das cuenta de lo que está en tu mente. Cuando vas escribiendo y esto de verdad está en mi mente. sí, 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 ¿ves? Porque a es veces eso. son pensamientos que llegan, necesitan ser atendidos en el momento, los escribimos y vemos, wow,
"Ay, esto está en mi mente", ¿ves? Y ya te das cuenta, no, está solo en mi mente, no está sucediendo. Esa es una de las terapias que me gusta mucho hacer para controlar la ansiedad, de hacer consciente, ¿es un pensamiento o realmente está sucediendo? Porque la ansiedad cuando ataca y es muy fuerte, te llega a pensar y a creer que la situación es catastrófica realmente. ¿Ves? Cuando no, cuando es sencilla, en la mayoría de los casos. ¿Ves? Entonces, Cierto. por eso es que A es veces muy más importante. a veces es más el monstruo que tenemos aquí que cuando lo escribimos lo vemos más Eso, pequeñito, ¿sí? A ver, claro, claro, porque nos damos cuenta que, esto está en mi mente, ¿no? No está pasando, claro. porque lo que está pasando es esto y esto. Licenciada Nelimar, ¿cuándo me doy cuenta que superé el duelo? Hay un momento donde yo digo, Cuando lo, ¡ay! ujú, ¿Superé? ¿En qué momento? ajá, mira, dependiendo como siempre, porque me gusta respetar cómo lo vive cada persona, dependiendo cómo lo haya vivido cada persona y cómo se manifieste cada persona, pero generalmente uno de las características que puedas decir, bueno, mira, sí, superé, que lo puedas hablar sin ningún tipo de emoción que te afecte, ¿ves? Ya. Cuando tú ves a una persona que habla de su ex, yo vuelvo y otra vez al, al duelo por ruptura, sin rabia, ¿ves? Cuando ves que hablas sin llorar, es cuando ves que habla sin esa melancolía, ¿sí? Tú dices, mira, sí, lo superó. ¿Ves? Cuando tú ves que, sí, bueno, sí, ahora él se casó, tiene hijos, no, bien chévere, me va muy bien con él, no sé qué. Tú dices, bueno, mira, ¿ves? O tú misma te das cuenta, ay, mira, mira, ya yo estoy hablando de Carlos o de Juan y no me afecta para nada. Qué bueno, qué maravilla. ¿Ves? O sea, ya lo superé. Pero cuando tú ves que hay rabia, que hay resentimiento, que hay rencor, que de repente, o hay llanto, o que, mira, esa persona todavía le falta por resolver alguna etapa del duelo. Bien, ya eso es refiriéndonos al duelo de Para. ruptura. Bien, pasa lo mismo porque yo he atendido, como te digo, ya muchos pacientes por migración, el duelo, y atendí una vez a una paciente que recuerdo ya llevaba como 15 años fuera del país y ella hablaba del país y lloraba. Ella hablaba llorando, llorando, que parecía que ella no se hubiese ido del país hace 15 años, sino ayer. Pero ¿qué pasa con esta paciente? Que no atendió, por eso es que es tan importante, no atendió esa emoción en el momento. ¿Ven? Se le fue presentando muchas, sí, muchas situaciones que tenía que atender, quedó embarazada 2 veces, se casó, tuvo que buscar trabajo, buscar dónde vivir, bueno, y ahí se fueron pasando 15 años, y ya luego que ella se da cuenta, ya los muchachos están grandes, no sé qué, extraño mi país. Claro, Extraño posponemos a mi veces país, nuestro sentir. Posponemos el sentir, pues sí. bueno, por las Ujú, ocupaciones. Ahora, exactamente. licenciada, 3 cosas que pueden empeorar mi duelo. Empeorar, Ujú. dependiendo del duelo, ¿vale? Podemos dar 3 ejemplos de duelo, duelo por ruptura. ¿Qué puede empeorar el duelo por ruptura? Contactos con tu ex. ¿Ves? ¿Qué pasa? Que muchas veces divorcios donde hay niños de por medio y tienes que inevitablemente tener contacto con esta persona. ¿Qué recomiendo yo? El tipo de contacto que tengas con esta persona, si va a ir a visitar a tus niños, por ejemplo, que los vaya a buscar y que creen un espacio donde papá o mamá, la persona que se haya ido de casa, pueda compartir con esos niños fuera del hogar donde ellos viven con la persona que se haya quedado con ellos, bien sea mamá o papá. ¿Por Okay. qué? Porque esto tiende a confundir tanto a los niños son niños, no tontos, tienden a confundir tanto a los niños como a confundirme a mí dentro de mi proceso de duelo, ¿ves? Ujú. Entonces, cero contacto con tu ex y si es que tú debes tener el contacto por niños, poner reglas, poner límites, fijarlas y que se cumplan. ¿Ven? Esa puede ser una de las recomendaciones. Ujú. 2, no aislarte. Esta recomendación sí es en general, para cualquier tipo de duelo. ¿Por qué? Porque el aislarnos es muy común, ¿bien? Más que todas las personas que se les dificulta expresarse o se les dificulta mostrarse débil ante una situación de duelo. Entonces tienden a aislarse y cuando nos aislamos nos atacan los pensamientos, nos atacan los sentimientos y podemos empeorar dentro del proceso de duelo. ¿Ok? Entonces Okay. el no aislarse tiene que estar allí en general para cualquier tipo de duelo. ¿Ok?
La otra recomendación también muy importante, descubrirte, redescubrirte, o sea, terminar no me gusta usar la palabra de entender, pero sí de canalizar cuál es la manera, ¿ves?, en que yo puedo expresar esto que siento, ¿ok? O sea, no encerrarte, no ensimismarte, ¿no? Porque una cosa, bueno, me aíslo, y la otra es me busco ensimismarme, o sea, no busco la manera o las maneras de cómo expresar esto que estoy sintiendo. Entonces, cuando esto sucede, es cuando vemos a muchas personas que no gestionan sus emociones y es como cuando coloquialmente le vemos y decimos, ah, pero es que esta la agarra con todo el mundo. No, es que no se le puede ni hablar, es que uno no se puede ni acercar, es que, ¿ves? ¿Por qué? Porque no tiene las herramientas para gestionar sus emociones o no ha llegado al punto del autoconocimiento donde ella diga o él diga, mira, de esta manera es que yo expreso, de esta manera es que yo puedo canalizar esto que estoy sintiendo. Entonces, parece que también es muy importante el autoconocimiento, ¿bien? O sea, el saber. Y una de las recomendaciones que también me gustaría dar y que siempre hablo con mis pacientes, saber elegir, porque cuando no sabemos elegir, cuando hablo de elegir, me refiero a con qué personas voy yo a hablar de lo que estoy sintiendo. ¿Por Ok. qué? Porque lamentablemente, y bueno, esto es un tema que yo tengo mi propia teoría conspirativa, eh, no hay conocimiento sobre qué hacer frente a una persona que está pasando por una depresión o por un proceso de duelo. Entonces, buscamos desahogarnos con muchas veces personas que son muy subjetivas y no tienen tacto. Entonces lo que te dicen es, ay, mira, a ti lo que te falta es buscarte una mujer, pero vamos por ahí, vamos a pasarla bien. A ti lo que te hace falta es salir, pero sonríe, chica o chico, pero esto se te va a pasar, pero, ay, no, ya llevas mucho tiempo en esto. O sea, y ese es precisamente el tipo de persona que no necesitamos tener como acompañante en un proceso de duelo. Entonces, saber elegir es muy importante. Yo siempre, cuando hablo con mis pacientes, pues les digo que comencemos a elegir personas objetivas y personas que sobre todo no minimicen lo que tú estás sintiendo, Claro. ni le resten valor, porque no hay nada más desagradable que tú te sientas mal y que venga alguien y dice, ay, ya, chica, o ay, entonces es como que, bueno, me cuesta tanto desahogarme, ahora busqué a alguien para desahogarme y me está mandando a callar o le está restando valor a lo que estoy sintiendo. Es bastante chimbo. ¿Ves? Entonces, Claro. eso es muy importante, saber elegir con quién voy a conversar, que sea una persona objetiva, que sepa escucharme y que sobre todo busque dar solución a lo que estoy sintiendo, bien sea por su experiencia, bien sea porque me recomienda hacer algo, o solamente y simple lo simple que es el acompañamiento y el saber escuchar ayuda Ujú. muchísimo a una persona que está pasando por un proceso de duelo, por un proceso de depresión. Entonces, yo diría que eso básicamente como recomendación, pues es muy importante, bien, tomarlo en Muchísimas, cuenta. claro. Muchísimas gracias, licenciada. Ay, gracias a ti. Tú puedes agendar a través de www.saludvitale.com y vas al perfil de la licenciada Nelimar Pepe y a través de allí puedes agendar tu cita vía chat o por llamada. Recuerda que cuidar tu salud es vital. Muchísimas gracias. Gracias a ti, besitos. Hasta luego.